Sí, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Por favor, me confirman. Sí, todo en orden, ingeniero Pablo. Muy bien, estimados. Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta especialización de escuelas de campo en los cultivos de cacao y café. Para mí es un gusto una vez más estar con todos y cada uno de ustedes, poder llevarle a cabo esta especialización. Vamos a darle enfoque en el manejo, por supuesto, agronómico de lo que es el cacao y el café y lo vamos a estar direccionando hacia lo que es la parte de educación agropecuaria. Es decir, todo lo referente a la formación, todo lo referente a aprender a enseñar, a aprender a capacitar, a aprender a poder desarrollar estrategias vinculadas con las mejoras productivas por parte de los agricultores. Y entonces, en ese orden de ideas, yo voy a estar mencionando, voy a estar haciendo mención de lo que es el manejo tanto del cacao y del café, pero no viéndolo desde un punto de vista de la solución agronómica, sino desde un punto de vista de la formación agrícola. En un momento voy a compartir el PPT. Necesito que por favor presten atención a lo que vamos a estar impartiendo y ya en la parte final le voy a estar colocando un catálogo, un manual PDF que también se lo voy a estar compartiendo sobre cómo desarrollar estrategias con escuelas de campo. Sean bienvenidos a esta sala de conocimiento. Les llega a ustedes por parte de AgroCat Perú, quien les habla, el ingeniero agrónomo Pablo Romero Ramos, agradeciéndoles a ustedes por el hecho de estar allí. Escuela de Campo en Cacao y Café ECAS, por parte del ingeniero Pablo Romero Ramos. Bien, son 5 sesiones: fundamentos productivos del cacao y café, vamos a estar estudiando en esta noche; manejo de suelos, nutrición y fertilización; manejo agronómico integral del cultivo; manejo fitosanitario y enfoque biorracional; cosecha, post cosecha, costos y rentabilidad. Bien, entonces en la sesión número 1 vamos a estar estudiando fundamentos productivos del cacao y café, pero una vez más les recuerdo con énfasis en lo que es la educación agropecuaria. Antes de ello, siempre es fundamental al momento de enseñar, al momento de capacitar a un grupo de agricultores, ir a lo histórico. Es decir, yo quiero presentarle los slides, pero hacer direccionamiento hacia los por qué y los para qué. Al momento de nosotros desarrollar una escuela de campo, que más adelante vamos a estar viendo las estrategias, pero en este punto quiero enfocarme en lo histórico. Debemos de mirar hacia el origen, mirar hacia cómo se desarrolló, cómo se estableció el cultivo, cómo se ha experimentado, todo lo que tiene que ver con la parte del posicionamiento nacional, cuál es el rendimiento nacional, cuál es el pico histórico, cuánto es el nivel cuál es el área productiva a nivel nacional. En este caso, en el Perú estamos hablando de cerca de 1 millón de familias que dependen de este importante cultivo. Entonces, si ustedes están en Ecuador, están en Colombia, están en Venezuela, en República Dominicana, en Centroamérica, varios amigos de Centroamérica, del Caribe, me han enviado fotografías de la especialización, es decir, que están al tanto de esta especialización. Entonces, quizás nos están viendo fuera de Perú también. Entonces, quiero hacer énfasis en que pues es clave que nosotros podamos, antes de comenzar a desarrollar una estrategia de ECAS, llevar lo que es la parte estadística, es decir, cuánto es el rendimiento promedio nacional, cuáles agricultores tienen los picos productivos más altos, cuáles son las zonas donde se puede producir mejor calidad, mejor volumen, por qué producen mejor volumen. También el hecho de cómo el Estado influye en las políticas de economía agrícola y desarrollo rural sostenible con este cultivo, en este caso el cultivo del café, pero también aplica para el cultivo de cacao. Es decir, comenzar con la parte productiva nacional y además, por supuesto, ir hacia el origen y la expansión. Esos son fundamentos que nos van a ayudar a ver incluso qué anda mal. ¿Y por qué qué anda mal? ¿O por qué nosotros nos podemos hacer esa pregunta de saber qué anda mal? Es el hecho de que cuando nosotros vemos cuál es el rendimiento nacional y cuánto podemos nosotros mejorar, es decir, pasar de 600, 700, 800 kilogramos a 1500, a 2 toneladas, eso hace de que revisemos la parte agronómica, es decir, cuáles son los problemas propios que estamos teniendo nosotros en nuestras unidades productivas. Es decir, qué está sucediendo, qué genera, qué hace que los rendimientos o lo que tiene que ver con los rendimientos promedios estén tan bajos. Por ejemplo, el hecho de no fertilizar o fertilizar en rangos de deficiencia, no fertilizar cubriendo todo lo que es la demanda nutrimental por parte del cultivo, el mal manejo de la sombra,
los granos de mala calidad, la deficiencia en los manejos de cosecha y post cosecha, plantaciones muy viejas, el hecho de no podar, no usar sistemas agroforestales. Entonces, en las ECAS nosotros vamos a ser extensionistas, facilitadores que puedan diagnosticar problemas. Al momento de nosotros diagnosticar un problema y ser asertivos, es decir, atinar con el problema más recurrente o el problema que esté generando mayor afectación en los agricultores, vamos a poder hacer una propuesta más eficiente en el tiempo que pues no requiera quizás de un capital tan elevado, no requiera de mucho tiempo para su transformación y sobre todo el aspecto comunicacional o de la enseñanza no va a ser tan complicado. Entonces, es fundamental que podamos nosotros conectar la parte de rendimiento promedio con los problemas propios que tienen las fincas cafetaleras, las parcelas cafetaleras, los predios cafetaleros en Latinoamérica. Entonces, como se trata, cuando vamos a establecer una escuela de campo, se trata de dinamizar el proceso de desarrollo con los agricultores. Es decir, tenemos que integrar lo que tiene que ver con la parte técnico, la parte científica, la parte tecnológica, la parte comunicacional, la parte que tiene que ver con transmitir la idea, saber transmitir el conocimiento, saber eh, eh, bajar la información a los agricultores. Entonces, más allá de que un agrónomo, un facilitador, un extensionista sea bueno o conozca sobre el cultivo del cacao y del café, es fundamental que sea una persona que sepa diagnosticar. ¿Y qué es diagnosticar? Es decir, que conozca muy bien identificar las necesidades reales de los agricultores. Entonces, para ello se tienen que hacer preguntas. De hecho, en las escuelas de campo, para que funcionen de manera correcta, necesitamos saber formular las consultas. ¿Cómo somos o cómo son ellos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tienen? Eso es parte de lo que es el diagnóstico, es decir, la identificación de la realidad comunitaria. Y luego viene el plan, qué es lo que ellos quieren, qué queremos, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a desarrollar, y a partir de esa pregunta nos respondemos qué necesitamos, es decir, hacia dónde queremos generar un logro por medio de un papel, por medio de un documento, por medio de lo que sería el proyecto. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles proyectos? ¿Quiénes lo hacen? ¿Cuándo se deben de hacer? Entonces, ya de esta manera nosotros podemos vincularnos o podemos generar la conexión con los agricultores. ¿Por medio de qué? Por medio de la gestión. ¿Cómo se va a hacer la escuela de campo? ¿Ante quién la vamos a presentar? ¿Cuándo se inicia? ¿Y quién la hace? Que en este caso va a ser el facilitador. Entonces, una vez más les recuerdo, las escuelas de campo parten bajo la primicia de las consultas, bajo la primicia de las preguntas, de la identificación, de sobre todo también algo fundamental es el poder generar rápidamente una conexión social con los agricultores. Porque recuerden que necesitamos mantener motivados a ese grupo de agricultores para que puedan asistir a la escuela de campo. Entonces, la escuela de campo se debe de convertir no en un aula cerrada, no en un aula donde pues existan solamente dos o tres que conozcan y que los demás no participen, sino que se tiene que generar un vínculo abierto, un vínculo a partir de poder llamar la atención del que parezca menos importarle la clase. Entonces, eso depende mucho en que pues también nosotros, más allá de llevar un conocimiento, podamos elevar la importancia de la innovación. Es decir, no se trata de desarrollar una escuela de campo para enseñar algo que ya está en desuso o enseñar algo que dio resultado hace 20, 30, 40 años atrás. Entonces, la fuente de conocimiento o la curiosidad tiene que ser despertada en los agricultores a través de la fuente de la innovación. Y esa innovación tiene que ayudarles a ellos a que su negocio pueda ser más rentable, pueda ser más sostenible, pueda vincularlo con el mercado, pueda ayudarles a promover lo que es calidad e inocuidad. Entonces, eso se genera lo que es una ventaja competitiva, lo que es la innovación, la mejora continua, la vinculación con los mercados, los modelos de negocio. Eso es agricultura moderna. Entonces, quiere decir que el trabajo en las escuelas de campo no debe de ser muerto solamente o llamo yo muerto en el aspecto
de que no debe ser, estar solamente orientado a poda, fertilización, a cómo llevar las plantas a campo definitivo, sino que nosotros podamos vincular el trabajo de los agricultores con lo nuevo. ¿Y qué es lo nuevo? Modelos de negocio, estrategias de marketing, participación productiva y también, por supuesto, vincular a las nuevas generaciones, a los jóvenes, a los adolescentes, a las madres, a las esposas de los agricultores, para que el negocio pueda tener continuidad. Eso es creación de valor social. Entonces, la estructura del proceso productivo en el cultivo del café va a ser la base de la pirámide en que la escuela de campo se va a estar desarrollando. Pero aunque base de la pirámide, para que esta escuela de campo, más allá de establecer o más allá de que se pueda afianzar como un lugar en donde la generación de conocimiento va a ser la primicia, también es clave que nosotros sepamos identificar por medio del diagnóstico cuáles ítems dentro del manejo agronómico son los más importantes. Por ejemplo, lo que es la identificación del agroecosistema, la siembra, el manejo de la plantación, el manejo del suelo, lo que es la cosecha, lo que es el beneficio húmedo, lo que es el despulpado, el fermentado, el lavado, el secado, el beneficio seco, en lo que tiene que ver con la regulación de las sombras, el abonamiento. Entonces, en algunas comunidades o algunos agricultores no siempre van a tener los mismos problemas. Hay agricultores que tienen problemas en el manejo de ingredientes activos, lo que tiene que ver con el manejo integrado de plagas y enfermedades, no saben identificar muy bien o no saben diferenciar entre un ataque entre una enfermedad y una deficiencia nutrimental, o no están realizando podas, o el hecho de que no están fertilizando, no están abonando de manera correcta. Entonces los problemas son diversos. Ahora, ¿qué tiene que hacer el facilitador? Proponer una solución o proponer en la escuela de campo algo que esté alejado al problema inicial. No, tenemos que comenzar a atacar lo que es el problema inicial que tienen esos agricultores y el diagrama del proceso del cafetal va a ser la base. También tenemos que enseñarle a los agricultores que calidad, hoy en día no solamente tenemos que pensar en volumen productivo, sino también en calidad, como parte de la diferenciación de mercado que nos lleva hacia la competitividad. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos que nos ayudan a determinar la calidad? Puede ser, por supuesto, importante el manejo agronómico, la genética y las condiciones climáticas, es decir, cómo nosotros podemos atinar o podemos conectar una genética, una respuesta de multiplicación, de división celular con las variables de temperatura, humedad atmosférica, vientos, todo lo que tiene que ver con la luminosidad, todo lo que tiene que ver con la latitud, la altitud, la genética va a responder. Recuerden ustedes que en el ADN mitocondrial de la planta va a haber una respuesta. Ahora bien, si yo instalo unas plantas bajo unas condiciones climáticas adecuadas, pero no hago manejo agronómico, de nada va a servir. Ahora, si yo hago la conexión entre manejo agronómico, condiciones climáticas y genética, pero resulta que estoy fallando en la parte de comercialización, en administración efectiva, conocimientos del mercado, en el recurso humano, en la capacitación permanente, o si estoy fallando en el beneficiado, eso también va a afectar calidad y va a afectar lo que es la sistematización económica o el manejo de la rentabilidad del negocio. Hay negocios desde el punto de vista comercial que venden mucho. Hay restaurantes que venden mucho. Hay tiendas que venden mucho, pero aún así quiebran. Y hay agricultores, cacaoteros, cafetaleros que producen volumen, pero quiebran. ¿Y por qué quiebran o por qué les va mal? Porque no hay una administración efectiva. Entonces, la escuela de campo tiene que pensar o tenemos que enseñar a pensar fuera de la caja, pero para ello, el facilitador, el extensionista, el agrónomo, el técnico, también necesita comenzar a pensar fuera de la caja para enseñar una visión diferente, una visión fresca, una visión alternativa orientada hacia el desarrollo no solamente de volumen productivo, sino también de gestión de la calidad. Entonces, los factores claves para la obtención de café de alta calidad, el principal elemento que va a tener una ponderación mayor va a ser la oferta ambiental, la altitud, la latitud, las condiciones específicas, la amplitud térmica diaria y la gestión del suelo. Y luego, por supuesto, algo que va a incidir mucho en calidad va a ser el beneficio húmedo y la trilla.
clasificación, selección y evaluación de cereza, separación de pulpa, lavado y clasificación, secado, trilla, control de calidad, almacenamiento, transporte. Eso también influye en lo que tiene que ver con calidad. Entonces, cuando nosotros desmenuzamos, cuando nosotros deshilachamos las variables concernientes a calidad y volumen productivo, vamos a poder enseñarlas mejor. Es decir, no solamente vamos a invitar a agricultores, bueno, vamos a hablar de manejo agronómico y le dedicamos en una clase de 45 minutos, de 1 hora y 20, le dedicamos 50 minutos a hablar de fertilización, pero nos olvidamos hablar de podas o nos hablamos de hablar de gestión de la sombra. Entonces, no es el deber ser. El deber ser es que el conocimiento pueda ser segmentado, pueda ser impartido sobre la base también de la realidad de los agricultores y también cómo diferenciar el hecho de enseñar a adultos a enseñar jóvenes. No es lo mismo enseñar a un niño que enseñar a un adulto. Las técnicas de comunicación, las técnicas de poder utilizar las palabras van a ser diferentes. Tenemos que enseñar con ejemplos prácticos. Entonces, la escuela de campo es abierta en donde se enseña la teoría, pero también inmediatamente se enseña lo práctico. Porque recuerden que se trata de desaprender para aprender. Entonces, muchos agricultores tienen 20, 30, 40 años trabajando con café, trabajando con cacao, pero resulta que las técnicas que ellos manejan están muy alejadas de la innovación, están muy alejadas de la realidad actual. Cómo nosotros enseñamos a desaprender. Yo recuerdo, hace 5 años yo trabajé en una empresa donde vendíamos una tecnología para el riego y yo en vez de estudiar lo que estaba vendiendo, comencé a estudiar algo que se llama resistencia al cambio en Latinoamérica. En Latinoamérica, en la parte pecuaria, en la parte rural, en el medio rural, hay mucha resistencia al cambio. ¿Qué es eso? En que el agricultor aprende de una manera cuando era niño, cuando era adolescente, cuando era joven y se cierra. Entonces, recuerden que nosotros como orientadores, como facilitadores, vamos a enfrentar esa realidad en donde nosotros vamos a enseñar una técnica novedosa, vamos a enseñar, por ejemplo, la importancia del análisis de suelo, vamos a enseñar, por ejemplo, la importancia del mulching, la importancia de aplicar microorganismos eficientes, pero el agricultor muchas veces está separado de esa realidad. ¿Cómo hacemos nosotros para romper la resistencia al cambio? Lo mejor es establecer planes pilotos, centros pilotos, establecer parcelas demostrativas en donde el agricultor pueda, una vez que se le ha impartido la teoría, se le ha impartido la práctica, pueda revisar, pueda él mismo identificar, él mismo pueda corroborar que lo que nosotros enseñamos surte mejor efecto que la técnica que él aprendió hace 20, 30, 40 años atrás por parte de su abuelito o por parte de su papá. Entonces, en escuelas de campo, recuerden que no basta con que el facilitador tenga el conocimiento. Eso no es el éxito. El éxito es que el agricultor despliegue, desarrolle una técnica conforme a lo que nosotros hemos impartido, que está muy alejado a lo que el agricultor venía desarrollando. Entonces, recuerden que en este caso, en escuelas de campo, tenemos que estudiar pedagogía hacia los adultos. Entonces, recuerden una vez más, tenemos que aprender a segmentar el conocimiento, tenemos que aprender a diagnosticar, a clasificar, a impartir, pero sobre todo algo muy importante que es hablar, enseñar, capacitar con amor. ¿Por qué estoy diciendo esto? Tienes, bueno, ingeniero, ¿qué le está sucediendo? Algo muy importante son las habilidades blandas. Si yo quiero ser facilitador en escuelas de campo para café y cacao, recuerden ustedes que el conocimiento ya está. Yo estos slides se los voy a pasar a ustedes. Ustedes lo pueden repasar, pueden aprenderse la fenología del café. Si ya la saben, la van a mejorar. Ustedes van a saber de nutrición, de fertilización, lo aprendí. Ok, pero ¿qué tal? ¿Cómo están sus habilidades blandas? ¿Cómo les va a ustedes hablando en público? ¿Cómo ustedes modulan su voz? ¿Cómo ustedes no aburren al público? ¿Cómo nosotros como facilitadores tenemos paciencia en el momento que estemos enseñando algo y el agricultor está haciendo? Podemos gestionar eso que en las próximas sesiones les va a estar enseñando. Entonces, era la necesidad. Ahora, el profesor, el maestro,
Entonces, un alma curiosa, ávida de conocimiento, pues es una persona que no se va a sentir mal por estar sentado 2, 3 horas en un pupitre, o en un mesón, o en una silla de un aula. Pero aunque recuerden ustedes que en escuelas de campo el aula es la parcela, el aula es la finca. Entonces, en todo caso, nosotros vamos a impartir una teoría de unos cuantos minutos y luego nos vamos hacia lo que es el campo. Entonces, parte de lo que es el problema que existe por parte de los agricultores en Latinoamérica no está hacia lo que es manejo agronómico, está hacia lo que es comercialización. Entonces, más allá de lo que es manejo agronómico está comercialización y gestión de la calidad. Entonces, si se trata de levantar curiosidad, tenemos que nosotros hacerle preguntas al agricultor, pero preguntas que levanten respuestas rápidas, no preguntas serias, sino preguntas de ¿qué genética tienes? ¿Qué te parece la genética que tienes? ¿Qué te parecen los procesos de manejo agronómico que estás teniendo? ¿Cómo estás llevando el campo, Julio? ¿Qué estás haciendo, María, con tu plantación de cacao? ¿Qué te parece lo que tiene que ver? Mire, les muestro un ejemplo de los precios en Europa, de la calidad de tasa. Entonces, la idea es que nosotros despertemos el interés por aprender algo nuevo. ¿Te gustaría asistir a nuestra escuela de campo donde vamos a enseñar a interpretar análisis de suelo? ¿Te gustaría aprender a asistir a nuestra escuela de campo donde te vamos a enseñar una técnica novedosa de poda? ¿Te gustaría asistir? Es decir, levantamos la curiosidad y a partir de números. Acá es muy importante los números, los datos, números gruesos, así se le llama en estadística, es poder enseñarles a ellos que los diagnósticos en café o los ingresos totales de los productores se ven afectados por no manejar ciertas variables. Como por ejemplo, en el caso de plagas, enfermedades, en cafetales, roya del café, 30% disminución de lo que tiene que ver con el ingreso. Broca del café 28%, ojo de gallo 26%, mancha de hierro 3%, nematodos 2%, mal de hilacha 1%. Las variedades también influyen, si estamos fertilizando o no. Entonces, lo ideal es que nosotros, en primer lugar, podamos conectar, no criticar. Porque hay agrónomos que son muy buenos y van a una parcela y comienzan hasta a burlarse, a reírse. Ah, mira lo que están haciendo acá, mira cómo están podando, mira cómo están fertilizando, eso no se hace. No, tenemos que saber enseñar, por eso les digo, enseñar con amor, enseñar con respeto, porque nadie le va a gustar que vayan a su casa a burlarse, nadie le va a gustar que asistan a su parcela, por más agrónomo, por más científico, por más facilitador, por más que me quieras ayudar, no te burles de mí. Entonces son principios de la enseñanza. Entonces, muchas veces las escuelas de campo fracasan no por falta de conocimiento, es por falta de empatía. Entonces, por favor, eso no está en los slides, así que presten atención a esa parte que les estoy comentando. Entonces, la prioridad o la problemática existente es, por supuesto, atender las prioridades. ¿Cuáles son los problemas que, tienen que ser priorizados en las parcelas? Un momento, por favor. Cafetales viejos, la broca, erosión del suelo, plantaciones de baja producción y roya. Entonces, las plantaciones, ¿por qué están en baja producción? Manejo de la sombra, gestión de la sombra, falta de poda, todo lo que tiene que ver con mala gestión del suelo, mala gestión de la fertilización, abandono de la plantación. Entonces, tenemos que algo fundamental es que falla mucho en las escuelas de campo es el hecho del monitoreo. Enseñar a monitorear, enseñar a hacer seguimiento, enseñar a llevar registros. El agricultor no lleva registro, el agricultor no compra productos y no sabe qué compró dentro de 3 meses, no lleva factura, no lleva cuenta. Entonces, eso es fundamental que nosotros en las escuelas de campo lo podamos enseñar a atacar los nudos críticos o lo que tiene que ver con los cuellos de botella. Los factores que afectan la productividad, como les mencioné, es importante atacarlos en las escuelas de campo por medio de la enseñanza, tanto teórica como práctica. Por ejemplo, hay que enseñar en la teoría por qué un mal material genético no va a responder bien. Porque un mal material genético no responde bien, porque evidentemente no está adaptado a las condiciones
principalmente de temperatura, luminosidad, condición del suelo. ¿Y qué sucede? La planta a nivel celular, la mitocondria, donde está el ADN mitocondrial, no va a responder bien hasta los estímulos de la vacuola. Recuerden que la vacuola es ese organelo que tiene agua y potasio, que es el que va a activar mitocondrialmente a lo que es la diferenciación o la multiplicación celular. Entonces, si yo no enseño eso, si yo no le explico con dibujitos al agricultor, el agricultor cree que todas las variedades son iguales y de esa manera, pues se comienza con un mal pie o con un serio problema que tiene que ver con la selección del cafetal. La edad de los cafetales. Cafetales muy viejos, cafetales que fueron mal podados, de mala poda de formación desde el inicio, también la fertilización deficiente. Yo por allí tengo una información que estuve leyendo sobre lo que es que el agricultor fertiliza. Es verdad, aplica abono, aplica materia orgánica, aplica hasta microorganismos, pero se olvida de los microelementos, se olvida de que hay que fertilizar en base a los rangos de suficiencia del suelo, se olvida de los factores críticos de un suelo, como por ejemplo lo que es el pH, lo que es el hecho de aplicar cal agrícola, que hay que hacerlo todos los años, el hecho de aplicar una enmienda. Entonces, si nosotros no corregimos, aunque fertilizamos, la planta no va a responder bien. Baja densidad de siembra, es decir, colocar muy pocas plantas por hectárea, eso también es una mala gestión del espacio. Es decir, en una hectárea voy a tener un rendimiento muy bajo, no es porque las plantas estén malas o produzcan poco o sean plantas que están mal llevadas, sino porque lo que tiene que ver con el uso del espacio, la utilización del espacio, es ineficiente. Mal manejo de la sombra, cuando por ejemplo nosotros no sabemos atinar lo que es la sombra temporal y permanente y creemos que el café es una planta, creemos manejar el café como si fuera una gramínea. Entonces, de esa manera, evidentemente, esos haces de luz, esos fotones que impactan a las hojas, van a hacer que se dé lo que tiene que ver con el estrés por desecación, el estrés por quemaduras, el estrés referente a que va a haber una fosforilación o una respiración muy alta, que eso conlleva a un gasto energético superior. Bueno, el MIPE ni se diga, pensamos en siempre lo curativo, no en lo preventivo. Cuando curamos, aplicamos ingrediente activo en exceso. Cuando curamos, resulta de que muchas veces ya disculpen, seleccionamos mal el, el ingrediente activo, seleccionamos mal el producto. Entonces, no existe un orden, no existe una planificación, no existe una calendarización de labores. El mal manejo de la planta, lo que tiene que ver con la poda, no conformamos la planta de manera que podamos tener un número de ramas productivas que nos lleven hacia máximos rendimientos. Recuerden ustedes que no se trata solamente de fertilizar bien, no se trata solamente de manejar el suelo, sino que la planta a través de sus estructuras pueda responder dándonos el mayor número de frutos posible. Poca asistencia técnica, que eso es lo que se va a resolver a través de las escuelas de campo. El deficiente manejo de las malezas, es decir, recuerden ustedes que las malezas consumen energía, fertilizantes, agua, actúan como plantas parásitas, actúan como piojos, generando estrés en la planta. Entonces, por supuesto que tenemos que encontrar las alternativas para ayudar que el agricultor incremente su producción. Entonces, de esta manera, el facilitador es un técnico que va a diagnosticar. Si se equivoca diagnosticando, más allá de que sea, como dicen hoy en día los niños, mi hijito dice un pro, más allá de que sea un pro, más allá de que sea el super ingeniero, no va a poder llevar una solución. Entonces, en la medida que nosotros podamos diagnosticar mejor la problemática, vamos a poder impactar más en la comunidad. Porque recuerden que escuelas de campo primero se piensa en el hombre, cuando digo hombre me refiero también a la mujer, y luego se piensa en las plantas, luego se piensa en el suelo. El agrónomo piensa primero en la planta o en el suelo, luego en el hombre. En las escuelas de campo, para tener éxito, primero se piensa en el hombre, porque es el objeto
de trabajo, el objeto de estudio, es el que va a poder desarrollar el cambio, va a poder gestionar el cambio. ¿De qué me vale a mí saber conocer sobre el manejo agronómico, el manejo de la planta, pero no sé enseñar? Si soy facilitador, estoy fracasado. La renovación de cafetales, la importancia de la renovación de cafetales. Ingeniero, yo no renuevo cafetales porque quiero comprar las plantas, pagar mano de obra, abrir los huecos, abrir, hacer el hollado. Entonces, tenemos que enseñar numéricamente la importancia económica, agroeconómica de renovar los cafetales. No podemos quedarnos con cafetales súper antiguos, de hace 40 años, 50 años, 35 años y de paso mal podados. Tenemos que pensar a futuro, pensar en la generación de relevo. Ahí tenemos que entrar, dejar un poco lo técnico agronómico, dejar de pensar como agrónomo y pensar como humano. Juan, ¿qué le quiere dejar tú a tu generación de relevo? Esas plantas viejas. María o Juana, ¿qué les quiere dejar tú a tus hijas, esas plantas viejas? Vamos a pensar, vamos a renovar cafetales para que ellos tengan por muchos años más plantas productivas. Y entonces, desde ese punto de vista, le vamos a tocar el corazón al agricultor, no le vamos a tocar el bolsillo. Porque cuando ustedes le hablan técnicamente, el agricultor se cierra porque piensa de una vez en bolsillo, piensa de una vez en la economía. Pero cuando le tocamos desde el punto de vista emocional, vamos a ser más estratégicos para poder sembrar una idea diferente. Tenemos que saber, bueno, yo fui vendedor, yo estudié mucho eso, estuve en muchas charlas, lo que tiene que ver con tocar los botones de la emoción. En una de las clases se lo voy a colocar, voy a escoger ese slide, yo por ahí lo tengo, los botones de la emoción se llaman. Entonces, si nosotros como facilitadores tocamos botones de la emoción, de la activación, de la empatía, nos va a ir muy bien. Vamos a tener esa escuela de campo con 100, 200 agricultores y no solamente 5 o 10. La repoblación de cafetales y, por supuesto, un momento, por favor, el enfoque productivo, competitivo para la mejora de la calidad. Es decir, dependiendo del perfil de los agricultores, tengo que trabajar por actividades y decirles, mira, este es el viejo enfoque, este es el enfoque que aprendimos en la Revolución Verde hace 40 años y este es el enfoque de calidad e inocuidad. Hay un contraste. Entonces, ¿cuál es el contraste en que nosotros aprendamos a seleccionar la variedad adecuada? Entonces, en el viejo enfoque era seleccionar la más productiva, la que facilite los programas del gobierno o del Estado. En el nuevo enfoque es seleccionar plantas madres, proveedoras de semillas que puedan garantizar producción, pero también calidad de tasa. En densidad, en el viejo enfoque era la mayor posible. En el enfoque de calidad y inocuidad es la más recomendable según el suelo y mi estrategia de producción. En control o manejo de malezas sería 1 a 2 limpiezas o chapeos con asadón, machete o herbicida o glifosato, imagínense ustedes, ese era el viejo enfoque, y el nuevo enfoque va a ser identificar y aprovechar el tipo de maleza, ciperácea, o sea, que tengamos, y determinar el manejo integrado para evitar su proliferación, rehabilitar, trabajar con las coberturas de suelo, es decir, no pensar inmediatamente en el herbicida con ingrediente activo de origen químico. En la poda, para maximizar la producción, eso era en el viejo enfoque. Ahora la poda es para lograr un manejo sustentable y la mayor calidad posible. Podas para producción, podas fitosanitarias, podas de despunte. En fertilización, lo que tiene que ver con que el viejo enfoque era química indiscriminada, era sin ningún tipo de análisis de suelo y hoy en día la fertilización con el enfoque hacia la calidad e inocuidad es nutrición integral y sustentable con análisis de suelo, biofertilización, mejoradores de suelo, microorganismos eficientes, guano, compost, lombricompost. En cosecha, viejo enfoque era corte indiscriminado y el más barato posible. En el enfoque de calidad y inocuidad es cortes selectivos para mantener la productividad de la planta y lograr máxima calidad de grano. En beneficiado, el más rápido era el viejo enfoque y el nuevo enfoque es el que le aporte mayor calidad y el que se adapte a la demanda del mercado. Uso de agua, lo que abarate los costos de transporte y acelere el lavado y en enfoque de calidad y inocuidad la más eficiente y sustentable posible. Despulpado, lo más rápido y barato posible. Y en enfoque de calidad e inocuidad en forma eficiente sin que dañe la integridad del grano.
En fermentación, para desmucilaginar, era el viejo enfoque, lo que era fermentación. Ahora es para formar ácidos de calidad y mejorar la tasa. Entonces, para nosotros poder cambiar el enfoque, es decir, si yo estoy mirando, vamos a suponer en este momento, hacia mi derecha, una persona no me puede decir, Pablo, mira lo que está a tu izquierda, y si yo sigo mirando a la derecha, no puedo. Es decir, primero vamos a virar el rostro para yo poder ver con claridad, identificar y poder trabajar conforme a un resultado. Entonces, la manera en que nosotros vamos a hacer virar o que el agricultor pueda mirar hacia un nuevo enfoque va a ser contrastar el enfoque antiguo que estaba basado en las necesidades del mercado, en las exigencias del mercado, y el enfoque actual también basado en el cambio generacional que ha tenido el consumidor, porque recuerden que hoy en día estamos en el 2026. Ya no es el mismo consumidor de los años 90, de los años 80. Yo recuerdo que mi mamá, cuando iba a la tienda, no era tan selectiva. Hoy en día, las madres son más selectivas. Es decir, compran poniendo con mucho peso lo que tiene que ver con qué, con la calidad nutracéutica del producto y la inocuidad. Antes, de hecho, ese concepto casi ni se mencionaba. ¿Por qué? Porque era el boom de la revolución verde. Entonces, en la parte de secado, el más rápido y económico, y en enfoque de calidad hoy en día es el que permite un secado homogéneo y paulatino para preservar la calidad. Entonces, acá les dejo la estrategia. Antes de enseñar, es ayudar a desaprender y ayudar a mirar hacia lo nuevo. Nadie aprende mirando hacia lo viejo. Yo no puedo. Y esto tiene que ver mucho y por eso las escuelas de campo es tan importante. Y me disculpan que les hable de esto, pero yo sé que es una de enseñanza agronómica, pero muchas personas fracasan en su vida porque quieren avanzar mirando hacia el pasado. Es imposible. Yo no puedo enseñar a un agricultor y mientras el agricultor está mirando hacia el pasado. Es imposible. Tengo que enseñarlo a mirar hacia el futuro, olvidando el pasado. Eso se llama desaprender. También la importancia del entorno natural tenemos que hacérselo saber al agricultor. Es decir, el caficultor, el productor cacaotero, si algo tiene o se diferencia de otros agricultores es que está en zonas productoras de agua. Entonces, allí se puede desarrollar no solamente la producción cafetalera o cacaotera, sino un enfoque productivo sustentable, sostenible, el desarrollo del entorno, lo que es producción, lo que tiene que ver con el agroturismo, el ecolodge, lo que tiene que ver con visualización de aves, todo lo que tiene que ver con el hecho de desarrollar áreas productivas, no solamente mirando hacia el enfoque agrícola. Entonces, hay recursos naturales comprometidos, hay un paisaje que le puedo sacar provecho, siempre y cuando yo mantenga una estabilidad ambiental. También el hecho de diversificar con frutales, también pensar en elevar el valor respecto a el centro de origen, es decir, elevar la marca regional, la marca local, la marca país, eso también influye. Entonces, bien, para poder enseñar, y en las escuelas de campo siempre prácticamente la primera clase es esto, la botánica y morfología del café, ¿cuál es el nombre científico? ¿Cuál es la clase? ¿Cuál es el orden? Y rápidamente uno comienza con este punto para hablar de botánica. Hacia qué género pertenece, cómo se descubrió, cómo es la raíz del café. Esta es la clase número uno. Pero ya ustedes en breve les voy a estar mostrando, disculpen, un manual orientativo sobre lo que es establecimiento de escuelas de campo. ¿Y por qué esta parte es importante? Lo que tiene que ver con la botánica o lo que tiene que ver con el desarrollo de la raíz, del tallo, el desarrollo de flores, de hojas. ¿Por qué esto es importante? Porque conecta el conocimiento desde el punto de vista que cuando yo comprendo cómo funciona un organismo, voy a poder resolver un problema de desarrollo. Yo no puedo, porque los doctores saben rápidamente identificar una enfermedad, recomendar vitaminas, recomendar un antibiótico, porque sabe muy bien cómo funciona un organismo cuando tiene una gripe, cuando tiene una infección, cuando tiene una debilidad. Entonces, si yo conozco
el desarrollo radicular, voy a poder rápidamente promover de una mejor manera el desarrollo de esas raíces, que no necesariamente, ojo, tiene que ver con aplicación de enraizadores de ácidos húmicos y fúlmicos, sino en primer lugar evitar la compactación, evitar lo que tiene que ver con la resistencia mecánica y física. Esa parte es importante. Si yo sé que el tallo es ortotrópico, quiere decir que cuando hay mucho viento, se pierde la dominancia apical y por ende se ralentiza el desarrollo de la planta. Entonces, en la medida que podamos saber esta importancia de lo que es la composición botánica de un cultivo, vamos a saber dónde se encuentra mayor porcentaje de raíces que son funcionales, la zona efectiva de las raíces, vamos a saber lo que tiene que ver con a qué profundidad tomar una muestra de suelo, de 0 a 20, de 20 a 40, o de 0 a 15, de 15 a 30, o de 0 a 30. Y por supuesto, algo fundamental tiene que ver con la zona en donde voy a colocar el fertilizante. Eh, en primer lugar, y a mí me gusta mucho recomendar que en las primeras capacitaciones enseñemos el balance raíz parte aérea. ¿Y esto qué tiene que ver? Eh, en las plantas, en los cultivos frutales, si algo genera mucha perturbación productiva o afectación productiva es el desbalance hormonal. Cuando, desde el punto de vista hormonal, hay un desbalance, no necesariamente ese problema tiene que ver con fisiología, tiene que ver con el aspecto de directamente o está estrechamente relacionado con las hormonas. Está relacionado con un aspecto fisiológico, está vinculado con un aspecto de que hay una gran diferencia entre la parte aérea y la parte radicular. Es decir, cuando las raíces no tienen un buen desarrollo y la parte aérea es bastante frondosa, ¿qué va a pasar? Hay un desbalance hormonal y por ende se reduce la floración y se reduce la producción, se reduce lo que es el desarrollo del fruto. Entonces, la superficie en plántulas, recuerden que la superficie de absorción excede ampliamente la superficie sintetizadora, sin embargo, la relación raíz-parte aérea disminuye gradualmente con la edad de la planta. Entonces, tenemos que saber cómo es esta relación. Perdón, disculpe, estoy estornudando. Un momento. Ok. Y también saber cuáles son los factores o enseñarle al agricultor cuáles son los factores que limitan el desarrollo de unas raíces. Es decir, ¿qué sucede para que las chapoles, qué debemos hacer para que las chapolas sean vigorosas, tener en lo posible completo el follaje y las raíces bien formadas, con la raíz pivotante recta y completamente desarrollada? Entonces, de esta manera nosotros promovemos desde vivero poder llevar plántulas de calidad a campo definitivo. ¿Qué pasa si no hay selección, no hay eliminación de aquellas que están débiles, que están deformes, que están amarillas porque estoy en un proyecto del Estado? A mí siempre me han escrito ingenieros, no voy a decir nombre, por supuesto, de diferentes lugares en donde trabajan con proyectos del Estado y bueno, tienen un desastre en sus viveros, en cacao y café. Entonces, colita de chancho, bolsas mal seleccionadas, mal sustrato, mala gestión de la sombra. Entonces, como es del Estado, lamentablemente, ellos llevan a campo definitivo esas plantas y el agricultor termina prácticamente estafado. ¿Por qué? Porque necesitamos garantizarle calidad al agricultor. De la manera en que nosotros podamos comenzar o sepamos qué consecuencia vamos a tener si no hacemos las cosas bien. Entonces, desde este punto de vista, vamos a saber establecer o generar una planificación efectiva. Es decir, por eso es la importancia de la experiencia. El que es experimentado no es porque sabe mucho, es porque ya se ha equivocado. Nadie, como decía mi abuela, nadie nace aprendido. Esa es una frase muy popular. Nosotros necesitamos aprender, pero luego que aprendemos, necesitamos poner en práctica ese conocimiento y siempre va a haber un error. Siempre. Yo me he equivocado en proyectos al inicio. Yo recuerdo cuando comencé a hacer proyectos, hago proyectos de frutales y al inicio me equivocaba en muchos puntos. Luego uno mejora la técnica, llega al punto donde ya pues uno desarrolla un proyecto casi sin ir a la parcela, o sea, rápidamente lo puedes hacer. Ahora, es fundamental
que nosotros desde vivero o en la etapa de vivero podamos enseñarle al agricultor a gestionar el desarrollo radicular. ¿Por qué el desarrollo radicular? Porque recuerden que, y esto hay que enseñárselo al agricultor en la escuela de campo, no es difícil enseñar esto. El mejor ejemplo son los niños. Tenemos que también enseñar con ejemplo. Por ejemplo, yo siempre coloco este ejemplo y por favor presten atención en el desarrollo de las raíces. Hay niños, perdón, bueno, o sea, hay niños que estando en la pancita de su mamá, la mamá por situaciones económicas, por desconocimiento, no consumió suficiente ácido fólico, no consumió calcio, no consumió la natalven, así se llama, la pastilla, no fue a control, la mamá no se alimentaba bien, o peor aún, imagínense ustedes, hay madres que ocultan su pancita, ocultan que están embarazadas y se fajan. Entonces, eso hace que el bebé, estando en la pancita, se desarrolle muy chico. O sea, va a ser un niño pequeñito, porque no, la mamá no se alimentó bien o porque peor aún lo ocultaron. Ok. Cuando ese bebé nace, presten atención, y esto hay que enseñarlo, cuando ese bebé nace, vamos a suponer que la mamá se ganó la tinca, ¿no? O sea, se ganó el premio gordo de la lotería y se hizo millonaria y le comienza a dar la mejor alimentación al bebé. La pregunta que yo les voy a hacer es la siguiente y pueden escribir en el chat. Vamos a ponerle dinamismo a esta clase. Pues me he olvidado participar en el chat. Pueden escribir en el chat. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con ese bebé una vez que la mamá se gana la tinca y comienza a darle la mejor comida del mundo a ese bebé, pero en la pancita no tuvo la mejor alimentación? ¿Qué va a suceder? Y de hecho, yo tengo un ejemplo. Yo conocí a un empresario que él me lo dijo. Él me dice, ingeniero, yo tengo este tamaño porque mi mamá pues éramos muy pobres, mi mamá no podía darme una buena alimentación y él ahorita es millonario. Y ahorita, bueno, yo me doy gusto y todo. Ok. Ahora, yo les hago la pregunta a ustedes para que ustedes cuando nada más hablen de desarrollo radicular, por favor, coloquen este ejemplo que les estoy dando. Ahora, les voy a colocar otro ejemplo. Vamos a suponer que, caso contrario, la mamá, el bebé estando en la pancita, eh, consumió la natalven, consumió ácido fólico, calcio, vitaminas, comía bien, se alimentaba bien. Y luego, cuando el bebé nace, hay un bajón económico, no es lo mismo. En los primeros 5 meses o 10 meses, ¿cuál bebé va a tener mejor respuesta a la alimentación? Vamos a ver el chat. Y ese ejemplo se lo estoy dando para el desarrollo radicular en vivero, que yo opino, fíjense ustedes, que gran parte del éxito en el manejo de un cultivo está en la gestión del suelo y en la gestión del desarrollo radicular. Luego viene la fertilización, luego viene el MIPE, luego viene las podas. Pero si el suelo está compactado, si el suelo no tiene suficientes elementos minerales, si las raíces no se diferencian, no exploran, no hay una buena cabellera radicular, más allá de que yo haga un buen manejo integrado de plagas y enfermedades, más allá de que yo fertilice bien, no va a haber una buena respuesta productiva. Entonces, vamos a ver acá en el chat. Quiero que ustedes participen. Se me había pasado que participaran en el chat. Acá dice Luis, como decimos en el llano, Luis debe estar en Colombia o en Venezuela. Será un pavo chiquito, muy delicado por su deficiencia desde los inicios de formación en el vientre. Así es. El niño tendría deficiencia por la mala alimentación de su mamá. Exacto. El que está bien nutrido. Exacto. Perfecto. Así es. Bueno, mira, ya acá varios me entendieron. Qué bueno. Si yo en vivero la planta no la fertilizo bien, no la llevo bien, no le pongo un buen sustrato, más allá de que luego yo la lleve al mejor suelo del mundo, más allá de que yo le compre el mejor fertilizante basado en análisis de suelo, un rango espectral de fertirriego avanzado de la empresa israelí, no va a responder bien. ¿Por qué? Porque en vivero estuvo viciada, las células se vician. Las células, presten atención, las células de diferenciación en el meristemática se vician. ¿Qué es eso? Que es que ellas se acostumbran a una multiplicación celular ralentizada. Y eso tiene que ver con la capacidad exploratoria o la resistencia mecánica al desarrollo radicular y también tiene que ver con la existencia o no de humedad. Cuando no hay humedad o cuando hay humedad excesiva, va a haber una parálisis de la diferenciación celular meristemática. Entonces, por favor, presten allí mucha atención y eso
Bueno, ustedes tienen que esforzarse en comunicar eso conforme se lo he partido. Espero me hayan entendido el ejemplo con el bebé en la pancita, porque sucede mucho, sucede demasiado. Entonces, por favor, seamos buenos comunicadores de la idea. O sea, la etapa de germinación, la etapa de almácigo, las condiciones físicas del suelo son los que me van a ayudar en gran medida a poder establecer una plantación de éxito. Las condiciones físicas del suelo, no solamente las condiciones mineralógicas, las condiciones respecto a las partes por millón de los elementos minerales. Es decir, cuando yo voy a manejar un suelo, mejor dicho, cuando voy a establecer una plantación de cacao o de café, es fundamental que no es como nos han enseñado. Yo de esto lo manejo muy bien porque yo llevo una especialización en nutrición de suelo, en nutrición, fertilización y bioestimulación. Cuando nosotros vamos a manejar un suelo, tenemos que ir por orden de importancia. Y la fracción mineral es la quinta. Ojo, la fracción mineral es la quinta. A nosotros nos enseñaron muchas veces en la universidad en pregrado que es la primera. No, las partes por millón de los elementos que tiene un suelo es la quinta. La primera es la reacción a pH, luego la materia orgánica, luego la C, luego la conductividad eléctrica, las partes por millón del elemento, y no nos debemos de olvidar de las propiedades físicas. ¿Y por qué? Porque el elemento más importante para la planta es gratis y se llama oxígeno. Una vez más le repito, no sé si lo sabían, el elemento más importante para la planta no es el nitrógeno, no es el fósforo, no es el potasio, no es el magnesio, es el oxígeno. Lo que pasa es que a muchas empresas no les conviene que ustedes sepan eso. Si no hay oxígeno, más allá de que yo aplique buena cantidad de NPK, no hay, no hay respuesta. Entonces, también el bulbo de mojado cuando hay una precipitación, cómo infiltra el agua en ese suelo. Eso me lo va a añadir ¿qué? La textura. ¿Y cómo yo puedo conocer esas variables a partir de identificar el tamaño de las partículas del suelo? Las condiciones químicas del suelo. Recuerden que químicamente si un suelo es pobre, las condiciones de fertilidad van a ser deficientes y también el desarrollo radical se va a ver afectado. Entonces, es fundamental que nosotros podamos saber el pH del suelo donde tenemos nuestro cafetal. Ingeniero, no tengo análisis de suelo. Ok, ¿y cuánto tiempo tienes produciendo café? 20 años, 30 años, y no tengo análisis de suelo. Entonces, lo ideal es que nosotros podamos sacar o podamos elevar por medio de las escuelas de campo la importancia de contar con un análisis de suelo, porque vamos a fertilizar según la condición local de la parcela. Y además, algo muy importante del análisis de suelo, que en una misma parcela puede haber y existe variabilidad de la condición del suelo. Es decir, una parcela no va a tener un solo tipo de suelo, 3 4 hectáreas, va a haber zonas dependientes, va a haber cambios de textura, va a haber cambios de color, va a haber cambios en la forma en que se filtra el agua. Entonces, esa parte debemos nosotros de manejarla conforme a hacer un buen muestreo, una buena toma de muestras de suelo. También lo que tiene que ver, bueno, con los órganos vegetativos. Esta parte es importante para lo que es la bioestimulación, para la aplicación de microelementos, lo que tiene que ver con los órganos vegetativos aéreos, lo que tiene que ver con las yemas, de una formación de yemas, lo que tiene que ver con la bioestimulación, la importancia de la bioestimulación, porque hoy en día es importante bioestimular. Recuerden ustedes que el sol está teniendo alta liberación de masa coronal. Eso hace que los fotones y haces de luz lleguen e impacten con mucha fuerza en las hojas. A través de ese impacto se genera alto estrés y ese estrés ralentiza lo que es la diferenciación y la multiplicación celular. Entonces, en la medida que nosotros podamos bioestimular, vamos a minimizar lo que tiene que ver con el estrés oxidativo. Recuerden que el estrés oxidativo lo que hace es ralentizar las cascadas de quinasa y minimizar el aporte de energía o lo que tiene que ver con la respuesta energética por parte de la planta. Entonces, en la medida que miren ustedes acá lo que es el fantasmita, el meristema apical del vástago, esto está en completa diferenciación. En cada nudo, formando en las ramas, se desarrollan dos axilas foliares opuestas y en cada una de ellas se originan de 4 a 5 yemas ordenadas de forma lineal. Entonces, estas yemas son de edad desuniforme y dan el origen a lo que son las flores. Acá vemos las yemas en las ramas, y en la medida que nosotros podamos enseñarle al agricultor la botánica, vamos a poder
hacer monitoreos, mejores monitoreos. Ah, porque es botánica, qué fastidio. De hecho, botánica en primer, segundo semestre tendía a ser un poco como que, bueno, no sé, ¿no? A veces pues era como que muy repetitiva, pero ya desde el punto de vista práctico se le enseña al agricultor que él sepa que de allí se van a formar, de esas yemas se van a formar las flores y las flores nos van a dar los frutos y los frutos la platica para nosotros poder obtener economía. Las flores del café aparecen en los nudos de las ramas hacia la base de las hojas en grupo de cuatro o cinco más sobre un tallito muy corto. Entonces, es importante que el agricultor conozca lo que es el aporte de la botánica de su cultivo para que así lleguemos a la parte o al órgano que se va a comercializar, que es el fruto del café. Entonces, allí se encuentran dos semillas unidas por una membrana, el pergamino, la membrana debido a su contenido rico en mucílago, esa sustancia viscosa vegetal de sabor dulce, va a presentar un contenido azucarado y denso. Acá vemos lo que es la botánica y morfología del cafeto, que es algo que el agricultor falla mucho. Esta parte tenemos que enseñar a desarrollar. Días después de floración, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa, las etapas de desarrollo del fruto, las etapas de desarrollo de la planta, lo que es el peso en gramos por parte de lo que es el fruto como tal. Es decir, y de hecho se puede hacer un trabajo muy bonito continuado con los agricultores siempre y cuando ellos manifiesten el interés y el respeto mutuo. Tiene que haber un respeto entre el agricultor y el facilitador y el agricultor. Muchas veces hay agricultores que también lamentablemente no respetan al facilitador y entonces hay una pugna por conocimiento. Hay algo bastante, muchas veces, me disculpan que lo voy a decir, a mí me gusta dar las clases desde la confianza, no me gusta dar clases en la distancia, más allá de que esta clase sea virtual. Me refiero a la distancia del punto de vista de que estoy muy alejado de una realidad. Yo vengo de familias campesinas, de familias de agricultores y he estado en capacitaciones, he estado en escuelas de campo sentado escuchando facilitadores que venían de la capital y eran muy déspotas o eran muy distantes. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. La escuela de campo no es un lugar para ver quién sabe más. La escuela de campo no es un lugar para destacar. La escuela de campo no es un lugar para fanfarronear. Desde el punto de vista del agricultor, hay agricultores que tienen mucho conocimiento, hay facilitadores que tienen mucho conocimiento. Entonces, si nos ponemos a competir, esa escuela de campo va a fallar, esa escuela de campo no va a poder llegar a nada. Lo ideal es que acá lo que se va a perseguir es el conocimiento en conjunto. Es decir, pensar como científico, por parte del facilitador y por parte del agricultor. ¿Por qué al agricultor le conviene? Porque va a elevar su rendimiento, va a elevar su calidad, va a poder ser más competitivo. ¿Y por qué el facilitador le conviene? Porque va a tener una expertise profesional más profunda, va a tener, digamos, los credenciales necesarios como para hablar desde la experiencia, desde el desarrollo de una comunidad. Acá vemos los números de días transcurridos entre la siembra y la primera floración. Es importante que enseñar a la agricultura a llevar registros, es decir, los números de días, lo que tiene que ver con enseñarles sobre la comprensión de lo que tiene que ver con las especies principales, la arábica, la robusta, la arábica crece en suelos ligeramente ácidos, más no lixiviados. También la robusta es menos productiva y produce granos más pequeños que el café arábica. Entonces, todo esto tenemos nosotros que comunicarlo porque hoy en día recuerden que lo que es robusta está teniendo mucha presencia en el mercado brasileño, en el mercado internacional, todo lo que tiene que ver con, todo lo que tiene que ver con estos cafés liofilizados que utilizan lo que es robusta, lo que es el café canéfora. Entonces, a partir de esa diferenciación, el agricultor va a poder elegir, va a poder diferenciarse. Recuerden ustedes que muchas veces hoy en día con las redes sociales ustedes pueden asesorar en Perú, pueden asesorar en África, pueden asesorar en Indonesia, pueden asesorar en cualquier parte del mundo. A mí siempre me escriben de la India, me escriben del Congo, me escriben de diferentes países. Entonces, en la medida que un facilitador, un extensionista, un agrónomo maneje una información más abierta, va a ser más global. También parte de poder hacer un contraste entre lo que es el arábica y el robusta. Lo primero que hay que aclarar es la altitud óptima. Hay variables que optimizan
el desarrollo de una planta, en este caso lo que es café, cacao, como, en primer lugar, para estos cultivos va a ser la altitud, luego la temperatura ideal, luego el contenido de cafeína, el sabor, la acidez, el cuerpo, la resistencia a plagas y enfermedades, costo de producción, rendimiento por hectárea, principal uso comercial, regiones de cultivo. Entonces, esa diferenciación es lo que me va a ayudar a poder conectar la variable de la genética que tiene ese material con la condición en donde yo lo voy a establecer. Ahora, no siempre, presten atención, va a haber una condición al 100% ideal. Entonces ahí es donde entra el manejo agronómico, es donde entra la chamba del facilitador, es donde entra el compromiso del agricultor en que podamos manejar bien el suelo, podamos desestresar el cultivo, poder conectar una variedad conforme a lo que es la altitud y a partir de allí, otro dato tiene que ver con, por ejemplo, la polinización. Por ejemplo, arábica es autógama, mientras robusta es alógama y depende de polinización cruzada de plantas adyacentes. En general, el café procedente de arábica es más agradable al paladar que el robusta. Entonces, hay ventajas y desventajas. Tenemos que enseñar al agricultor a identificar ventajas, desventajas de diferentes materiales. Independientemente del material que se tenga, va a haber ventajas y desventajas. Es decir, no hay el mejor material genético, no existe, no solamente en café o cacao, en diferentes cultivos. Lo que va a existir es una variedad que se adapta mejor a la condición que yo tengo, pero no necesariamente va a ser la mejor porque es la mejor para mi zona. Ese es el lenguaje que se tiene que utilizar. Ingeniero, ¿cuál es la variedad mejor para la zona según tantos metros sobre el nivel del mar y según esta condición térmica? Esa es la pregunta. Hay veces me escribe, ingeniero, ¿cuál es la mejor variedad de cacao? Ajá, pero, o sea, ¿cuántos metros sobre el nivel del mar? ¿Qué zona? ¿Dónde quieres exportar? O sea, no es una pregunta completa, es una pregunta que le faltan detalles. La polinización de café robusta, café canéfora son plantas alógamas que presentan polinización cruzada, es decir, requiere esa participación de otras plantas, requiere la participación de una genética diferenciada. También hay que ver el histórico de consumo. Fíjense ustedes, disculpen, fíjense ustedes cómo a mediados de los 80, Robusta tenía un nivel de participación de 25% en el mercado mundial y luego en el año 2021 40, ya está como en 45. Y los arábicos bajaron de 46 a 26. En gran parte, no es solamente por el cambio en las tendencias de consumo, sino también por el cambio climático. El cambio climático está llevando, está arrinconando a muchos agricultores a poder replantearse la idea de trabajar con materiales más resistentes a lo que tiene que ver con la condición climática. Los consumidores son diferentes hoy en día, por supuesto. Miren ustedes cómo lo que era, mira acá el tamaño de la torta, lo que era el 73%, consumo en mercados tradicionales, ahora bajó a 54%, lo que tiene que ver con países emergentes 15%, es decir, hay países que están consumiendo café recién, hay países que se están sumando al consumo de café, como por ejemplo los asiáticos. Entonces, ¿qué explica estos cambios? Y parte de las escuelas de campo, más allá de enseñar aspectos agronómicos, es poder posicionar al agricultor en la dinámica mundial. Es decir, que el agricultor, si yo estoy en Pichari, en Pichanaki, si estoy en Jaén, si estoy en Huila, allá en Colombia, no sé si seguramente hay varios conectados de Colombia, si estoy en Chabasquén, si estoy en Panamá, yo tengo que saber muy bien identificar que mi producto, o tener siempre el conocimiento que mi producto va a ir a Italia, va a ir a España, va a ir a Estados Unidos, va a ir a Alemania. Entonces, el hecho de conocer a nivel global el comportamiento del mercado me va a dar mucha capacidad de maniobra. El costo de producción por quintal es menor por mayores rendimientos del robusta. Los mercados emergentes son ingresos per cápita menores. El precio es factor clave para los consumidores. Las mezclas para café soluble hoy en día alcanzan hasta el 60% utilizando robusta. El consumo de café soluble es el de mayor incremento.
Entonces, hay que mirar hacia robusta también, ¿no? O sea, hay que mirar allí qué está sucediendo. Sistema radicular abundante que hace más eficiente la conversión de nutrientes a biomasa. Miren una planta de 10 meses, más ramas por planta, ojo, yo no estoy diciendo que cultiven robusta, solamente hay que conocer, ¿no? qué está sucediendo. Más frutos por nudo, hasta 64, es alógamo, polinización cruzada, variabilidad genética, ventajas de mejoramiento genético, mayor tolerancia a enfermedades, menor costo en control fitosanitario, menor riesgo de contaminación ambiental, menor riesgo a la salud humana, de 1.5 a 2 veces más cafeína, más sólido soluble, mejor desempeño industrial. Entonces, tenemos que enseñar al agricultor a mirar, como ustedes han visto acá, la diferenciación de los materiales, la autoincompatibilidad, cómo se recomienda su producción, sus temperaturas óptimas, sus rangos pluviométricos, sus rangos altitudinales, lo que tiene que ver con que toda plantación comercial debe tener cantidad mínima de clones de alta compatibilidad para lograr un potencial productivo, más generaciones de mayor riesgo de plantas parientes, genera incompatibilidad genética, niveles de humedad de la semilla menores al 20%, genera menor porcentaje de germinación y lo mejor es reproducción vegetativa. Miren ustedes acá, menor tiempo entre cosecha y siembra de las estacas, se ha observado menor porcentaje de prendimiento. Las estacas deben de obtenerse de jardín clonal. Esto es basado en los trabajos que se han hecho en Brasil. Ya luego voy a continuar mostrándole lo que tiene que ver con las buenas madres, lo que tiene que ver con las condiciones ambientales idóneas según el porcentaje de prendimiento. Pero recuerden que esto que les estoy mostrando no es para sembrarles a ustedes un conocimiento, es para sembrarles a ustedes la curiosidad. Esto es para sembrar curiosidad. Es decir, yo estoy enseñando a través, en este momento, a facilitadores para que enseñen. Entonces, más allá de lo que está en los slides, lo que quiero es que ustedes me presten atención sobre ver o sobre conocer, seleccionar qué es lo más importante, impartir. Necesito, ingeniero Pablo, que usted me enseñe qué necesito enseñar, qué necesito transmitir, cómo lo voy a transmitir, cómo voy a poder cambiar el chip. Yo, cuando estaba por graduarme de agronomía, recuerdo que hice unos trabajos comunitarios dándole clases a agricultores y era bastante complejo y yo creo que de ahí me quedó la pasión por la enseñanza, porque yo apenas tenía 24, 25 años y eran agricultores que me doblaban en edad o casi que me triplicaban en edad. Es decir, mientras yo estaba dando la clase, ellos se estaban riendo de mí. Entonces se pueden imaginar, yo ahí aprendí a hablar en público porque es complejo que tú estés hablando algo y se estén riendo de ti o se estén burlando. Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Nosotros tenemos que ser valientes, ser resilientes, ser persistentes respecto a la transformación y la generación de cambio. Hay que ver cuál densidad va a ser la mejor para la zona, según la variedad, según la condición del suelo, según la pendiente. Desde el principio se deben de manejar, para este caso, varios ejes por planta, el manejo de tejido, lo que es la broca, que no se debe descuidar, lo que tiene que ver con la condición de alta humedad relativa y altas temperaturas, eso hace proliferar broca, múltiples floraciones sucesivas, e enseñar al agricultor a identificar esas variables de riesgo por el incremento de la presencia de una plaga o una enfermedad. Y recordando, porque recuerden que acá nosotros tenemos que ser muy ágiles. El facilitador tiene que ser una persona que comprenda que cuando se le están fastidiando, aburriendo o desesperando los participantes, porque nos quedamos siempre en un tema, tenemos que siempre ir a la parte, activar los botones emocionales. ¿Como cuál es? La economía. Yo una vez recuerdo en Piura, acá en Perú, en cítricos, en Sullana, recuerdo que di una capacitación en economía, en rendimiento y wow, esa es la que más me ha prestado atención. ¿Por qué? Porque hablamos de rentabilidad, hablamos de plata, hablamos de ingreso. Entonces es importante que nosotros tengamos siempre bajo la manga el hecho de contrastar nuestro trabajo con el incremento de la rentabilidad y por ende en la mejora económica del agricultor. Muchas veces cuando somos repetitivos, hablamos de una genética, de una poda, entonces como que, ok, pero cuando de una vez vamos al aspecto del incremento productivo, como que
Eso eleva el interés. Miren ustedes acá, el caso de la fertilización, recuerden que, bueno, miren ustedes esta frase, a como es el niño es el juguete. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque tenemos que ser perspicaces al momento de enseñar. Y además, algo que rompe lo que es el criterio referente a la fertilización es mostrar cómo en la medida que yo añado unidades de fertilizante, se va a incrementar el rendimiento en quintales. Libras por manzana, recuerden ustedes que cuando hablamos de manzana son casi 7.000 metros cuadrados, una unidad que se utiliza mucho en Colombia, son, mal no recuerdo, 6.775 metros cuadrados. Entonces, eso genera ese incremento en poder añadir unidades de nitrógeno, unidades de fósforo, unidades de potasio. Entonces, el agricultor va a poder valorar más el hecho de comprar un saco más, dos sacos más, tres sacos más de fertilizante o en todo caso, si está haciendo una fertilización organomineral u orgánica, en incrementar la cantidad de bocachi, de compost, de vermicompost, de guano que le va a estar aplicando a las plantas. Costos de producción, hay que tener una estructura de costo. Ya esto sería, es decir, no podemos la primera capacitación hablar de costos en el aspecto de una escuela de campo. Una escuela de campo tenemos que hablar de metas, de visión, de objetivos, de resultados, qué es lo que buscamos, qué es lo que perseguimos, cuáles son los problemas que más nos aquejan, cómo podemos resolverlos, qué piensan ustedes, están tristes, están decepcionados, hablar mucho de lo emocional, esa parte es importante que lo podamos tocar. Y ya luego, una vez que tengamos ya esa confianza, ese contacto, vamos a la parte del levantamiento de costos. Semillero y vivero, establecimiento, desarrollo, producción, vemos lo que es apostar hacia lo que es el horizonte productivo en el tiempo, lo que es la diferencia en el mercado, los gastos de comercialización, el precio que le sale al productor producir un quintal y en gran medida los costos, recuerden que los costos van a estar añadidos a un elemento, al manejo agronómico. Y el manejo agronómico está relacionado con qué? Con la adaptación que nosotros le vamos a generar a ese material. Hay plantaciones que de acuerdo a la zona donde están son más económicas manejar que otras que están en zonas más complejas, como por ejemplo suelos muy pobres, hay que fertilizar más. Zonas donde hay mucho viento, el cultivo está más estresado, va a haber más problemas con plagas y enfermedades. Suelos con poca capacidad de retención de agua, son plantaciones que van a ser poco productivas porque no hay elementos casi solubilizados. Entonces, la condición de la zona me va a proporcionar una disminución de los costos o un incremento. O sea, la calidad del café, además, está influenciada por las variables agroclimáticas. Entonces, fíjense ustedes, no solamente me va a dar volumen, sino que me va a dar calidad. Entonces, la zonificación agroecológica va a tener una respuesta de los momentos a partir de los estímulos de diferenciación celular. Crecimiento vegetativo, lo que es el de reposo de yema y caída de hojas, revestimiento de botones florales, floración principal a más de 2 y 4 floraciones, llenado de fruto, maduración y cosecha y reposo de foliación natural. Entonces, estos son estímulos en que la planta va a necesitar una proporcionalidad de elementos, va a cambiar su requerimiento, pero necesita que el agricultor le haga seguimiento. No, no el facilitador, no el técnico, no el agrónomo. Enseñar al agricultor a hacerle seguimiento. Entonces, el manejo agronómico incluye, como ustedes saben, la preparación del terreno, la siembra, la fertilización, la poda, el control fitosanitario, la cosecha, y se recomienda establecer sistemas agroforestales con sombra, ya que mejoran la biodiversidad, protegen el suelo, aumentan la resiliencia. La cosecha debe realizarse de manera selectiva para asegurar una buena calidad del grano. Entonces voy a colocarle acá lo que es la guía orientativa, una guía orientativa de escuelas de campo para el caso del cacao y el café. En el diagnóstico agroecológico también no, es decir, hoy en día esto tiene muchísima importancia el diagnóstico agroecológico por el tema de la trazabilidad, el tema de la inocuidad, el tema del global gap, global grass, el tema que tiene que ver con el seguimiento a la marca. Entonces hay que analizar estos aspectos. Hoy en día esto es fundamental. Aspectos ecológicos, sociales, económicos, considerando los indicadores como biodiversidad, uso de recursos y sostenibilidad.
Entonces, a partir del diseño de estrategias de mejoras adaptadas a las condiciones locales, vamos a poder elevar la sistematización productiva. Y esto suena como que muy técnico, pero en realidad no lo es. Lo que tenemos que aprender a utilizar el papel y el lápiz, la tabla Excel, que también es sencilla, las plantillas Excel, para poder nosotros vaciar las lecturas que nos da el agroecosistema. Sistemas de montaña, policultivo tradicional, policultivo comercial, especializados, a pleno sol. Entonces, en la medida que nosotros podamos escoger un sistema, vamos a tener un rendimiento mayor y vamos a tener menores problemas porque van a haber enemigos naturales, porque el suelo va a poder proveerse de materia orgánica a partir de los hojarascas, porque el suelo va a ser más supresivo. Entonces, a pleno sol o un sistema especializado hoy en día es muy complejo, muy, pero muy complejo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer un diagnóstico productivo? Entre las herramientas se encuentran el mapeo participativo, fichas de línea base, transectos ecológicos, entrevistas con los agricultores. Esto es, obviamente tenemos que realizarlo. Y estas metodologías permiten recopilar información valiosa sobre el entorno natural, prácticas productivas, percepciones sociales, implementación participativa, promoviendo el aprendizaje colectivo y la toma de decisiones informadas. Acá, eso también es otra variable fundamental en que los agricultores toman decisiones basados en qué, en el Facebook, en el Instagram, basados en lo que me dijo el vecino, en lo que me dijo mi compadre que vive, yo estoy en Cusco, pero mi compadre vive en Cajamarca y me recomendó este producto. Entonces, wow, otro suelo, otra altitud, otra condición, otra latitud, otra variedad. Entonces, el agricultor tiene que tomar decisiones bajo sus condiciones locales, bajo sus propias condiciones, y eso es parte del reto del facilitador. Café y sostenibilidad, la importancia de un café sostenible para equilibrar rentabilidad económica con la conservación ambiental. Esto es fundamental trabajar. El cambio, recuerden ustedes que el cambio climático es un desafío, pero mediante las prácticas agroecológicas que van a estar impartiendo en las escuelas de campo, vamos a poder adaptarnos y reducir esos impactos negativos. La caficultura agroecológica cobra mayor sentido, es decir, no utilizar insecticidas, fungicidas, nematicidas, ingredientes activos con síntesis química. La agricultura agroecológica es imitar a la naturaleza, es respetar todos los ser vivos, aprender mediante la observación de las leyes de la naturaleza, trabajar a favor del planeta, lograr mantener un equilibrio, buscar la autosustentabilidad. Entonces, el chip del agricultor que hacía la revolución verde en los años 70, en los años 80, tiene que ser cambiado hacia esto. Entonces, imagínense ustedes el reto pedagógico, el reto formativo de las escuelas de campo de pasar de una realidad, la realidad del bombazo, de aplicar, hay un problema de plaga, bombazo. Hay un problema con la nutrición, aplica urea, aplica fertilizante sintético. Hay un problema relacionado con un hongo, bueno, aplica producto químico, aplica el doble. No dio resultado, aplica el triple. Entonces, así aprendieron los agricultores. Ahora, ¿cómo nosotros le cambiamos el chip? ¿Cómo priorizamos el cambio? ¿Cómo gestionamos la transformación? Entonces, le voy a mostrar una guía que también se la va a estar compartiendo a ustedes, obviamente, sobre lo que es las escuelas de campo, sobre lo que tiene que ver con, en primer lugar, elaborar una matriz de planificación, desarrollo de la secuencia de las sesiones de aprendizaje, un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de los agricultores, autoevaluación de los facilitadores, evaluación de la sesión, es decir, qué impacto tuvo, si es visible para los productores de otras comunidades o no, y la evaluación de los participantes. Es decir, la escuela de campo es un lugar de aprendizaje en conjunto. Es decir, todos vamos a ir a aprender, no solamente, es decir, no es un lugar donde va a estar yendo el facilitador y es un monólogo donde solamente él va a hablar. No, es un lugar en donde pues va a haber una transmisión de conocimiento y donde va a haber una retroalimentación. Entonces hay que definir la hora de ingreso, la importancia de la puntualidad, la importancia del respeto, no se aceptan las faltas, no se aceptan los incumplimientos de funciones, que sea visible para los productores de otras comunidades y los participantes deben de tener incluso un photocheck. Imagínense ustedes cómo tenemos que promover el orden.
promover lo que es la articulación de una enseñanza completa. Entonces, bien, el plan de capacitación el facilitador tiene que realizar el plan. Es decir, tiene que tener en cuenta temas acordados con los agricultores por medio de las primeras visitas. Él tiene que identificar estas variables. Por ejemplo, incluso recuerden ustedes que la importancia de la oración, la importancia de la conexión espiritual, porque estamos transformando algo, dar una bienvenida, una palabra de bienvenida, un recordatorio, evaluación de compromiso, inscribir a los participantes, la formación de grupos de apoyo, elaboración de un reglamento interno de respeto, los compromisos en cada una de las sesiones, la evaluación del día a día, la identificación de la parcela de aprendizaje. De todo esto, lo que nos va a ayudar es a poder manejar la gestión de grupo. Recuerden, yo les dije, no se trata solamente del conocimiento agronómico, se trata de identificar problemas, priorizar problemas, tener cronogramas, manejar el conocimiento, pero segmentado para su transmisión y a partir de allí poder ejemplificar cada aspecto del taller. Entonces, miren ustedes acá una matriz, esto yo se lo voy a compartir, una matriz de evaluación de la sesión, ECA, el nombre de la ECA, de la Escuela de Campo, sesión 1, 2, 3, 4, 5, el nombre del facilitador, el departamento, la región, la fecha, número de participantes, mujeres, niños, hombres, hora de inicio, hora de finalizado, cómo se hizo, qué logros tuvimos, cómo mejoramos y las observaciones. Entonces, hay que manejar ese programa de aprendizaje o ese cronograma de actividades. El tiempo puede ser 3 horas, no puede extenderse mucho. No puede ser 5 horas, 8 horas, porque las personas dicen, no, no voy más porque o sea, se me va a ir todo el día allí y no voy a ir. Entonces, hay que planificar las actividades. Entonces, los grupos tienen que elaborar respuestas escribiéndolas en papelógrafo, en papelotes y exponerlas. Hay que analizar respuestas de grupos de trabajo. Si ustedes ven que un grupo está como que molestando mucho en la clase, hay que separarlo. Es un maestro, es un profesor que va a estar allí dando una enseñanza a adultos, pero con fines prácticos. Hay que definir un modelo de programa de actividades según los meses, según los talleres, según las actividades. Es parte de lo que es la segmentación del trabajo. Y yo les mencioné, presten atención, yo les mencioné que una escuela de campo es un lugar donde hay muchas preguntas. Entonces, hay que enseñar al agricultor a que no se fastidie con las preguntas, a que no se sienta comprometido con las preguntas, ni mucho menos que se sienta contra la espada y la pared con las preguntas. Recuerden ustedes que lamentablemente se nos metió desde niño el chip. Tienes un examen, una evaluación, wow, cuidado, como un nerviosismo, ¿no? Gracias a Dios a mí nunca me daba nervios cuando iba a entrar a un examen. Me ponía los audífonos para no escuchar a los que estaban nerviosos. Entonces, cuando le comenzamos a hacer preguntas al agricultor, quizás se va a sentir incómodo. Entonces, hay que tratar de desvincular ese pensamiento entre la evaluación y el miedo. Hay que separar eso, por eso le digo que un facilitador, más que agrónomo, más que técnico, tiene que ser una especie de psicólogo, tiene que ser una persona que tenga un vinculamiento social, es decir, que pueda conectar mucho. Entonces, allí hay que saber o conocer qué temas vamos a estudiar, cómo lo vamos a evaluar, en qué horario vamos a estudiar, hablarles sobre el reglamento interno de la escuela de campo. También algo fundamental tiene que ver, disculpen, tiene que ver con diagnosticar la parte pedagógica o la parte académica de los participantes. Allí vamos a tener a personas que algunos no tienen la primaria concluida, otros tienen la secundaria concluida, otros quizás tienen estudios universitarios. Entonces va a haber un perfil diverso y en ese perfil diverso, nosotros lo que podemos buscar es siempre segmentar la transmisión de conocimiento. ¿Cómo así? Es decir, hablarle al público que tiene conocimientos universitarios y hablarle también, por supuesto, hacernos entender con el agricultor que no tiene la primaria concluida. O sea, hay que poner ejemplos prácticos, hay que hacer el esfuerzo por siempre conectar con la enseñanza, no ser tan técnico desde el punto de vista del argot agronómico. Recuerden ustedes que vamos a trabajar, o en la escuela de campo se trabaja con un tiempo máximo, se trabaja con materiales, entonces hay que dejar por escrito, con anticipación, qué materiales necesitamos,
Porque recuerden que no es que, nos faltó una lámpara, una pala, nos faltó un plumón y resulta que estamos a 2 horas del pueblo. Tenemos que hacer todo con anticipación. Eh, Otro tiene que ver con, como parte del diagnóstico, las preguntas, presten atención acá, ¿qué deficiencia tienen sus plantas de café? Preguntas sencillas, ¿no? Ellos van a saber la respuesta. Vamos a fertilizar cuánto, cuándo y cómo. Bueno, ahí comienza el debate, ¿no? 2 veces, 3 veces, una sola vez, ¿por qué? ¿Por qué urea? ¿Por qué no urea? Por qué abonos orgánicos? ¿Qué enfermedades se encuentran en las hojas? ¿Qué enfermedades se encontraron en el suelo? Hay mucha o poca luz para el café. Tiene que ver con la luminosidad. Entonces, basados en esa respuesta, nosotros vamos a obtener conclusiones y en base a ello tomamos decisiones. Esas decisiones que vamos a tomar, esas decisiones que vamos a tomar van a generar compromisos. Entonces, el facilitador tiene que aprender a comprometer al grupo sin parecer un dictador, porque no se trata de que los agricultores sean nuestros empleados. Tenemos que tener carácter, pero a su vez enseñar, una vez más les digo, desde el amor y desde el compromiso. Entonces acá, fíjense ustedes, como parte de las actividades, por ejemplo, vamos a enseñar las partes de la planta de café. ¿Qué función cumple cada una de las partes? Entonces ya estamos sembrando un conocimiento nuevo. ¿Qué función cumplen las hojas? No, transformación de la energía lumínica en energía química. ¿Qué función cumplen las flores? Bueno, lo que tiene que ver con la capacidad reproductiva. El fruto, ¿qué función tiene? Bueno, proteger o alimentar a lo que es el endocarpo para de esta manera la diseminación. ¿Qué función cumple una rama? ¿Qué función cumple el tallo? Lo que tiene que ver con cubrir o cuidar lo que es los tejidos conductores. ¿Qué función cumple la raíz? No, bueno, sostén y también de absorción de agua y nutrientes. Es decir, vamos enseñando, vamos poniendo ejemplos, chistes. Esta parte es muy importante, el humor. Yo no puedo llegar allí serio, bravo, no se lo recomiendo para nada. El facilitador tiene que enfocarse en respuesta en datos concretos, lo que tiene que ver con las temporadas de floración, las temporadas de llenado de grano, las temporadas de cosecha, lo que tiene que ver con las etapas fisiológicas, cómo conectarlas con el tiempo. ¿Y esto para qué se hace? Porque uno de los principales problemas que tienen los agricultores es que no existe una conexión entre la etapa fenológica y el calendario gregoriano. Entonces, más allá de que yo diga, bueno, aplica este producto en floración, ok, pero ¿en qué semana es? Aplica este producto llenado de grano, ok, pero ¿en qué semana es? O sea, yo me estoy rigiendo por enero, febrero, marzo, abril, mayo, por los meses, por las semanas, por los años. Entonces, hay que aterrizar los tiempos fenológicos con los tiempos gregorianos. ¿Qué es el ciclo fisiológico y cuántas etapas tiene ese ciclo? ¿Cuántos meses dura cada etapa y qué actividades se realizan en cada una de ellas? Entonces, ustedes pueden formular su propia pregunta. Estas son las preguntas o las consultas que están en este manual, pero ustedes pueden crear sus propias consultas basados en los temas que se puedan estar impartiendo. Miren ustedes, conociendo la importancia de un buen germinador, porque hay una diferencia de crecimiento entre las dos plantas, qué problemas en la producción tiene una planta con cola de chancho, cómo se instala un buen germinador, lo que tiene que ver cómo se hace el repique, qué tipos de viveros lo conocen, cuáles son los pasos para hacer un buen vivero de café. Entonces, aunque yo me sepa la respuesta como facilitador, yo tengo que hacer las preguntas para generar qué, generar la confianza, generar el impacto, generar la transmisión de conocimiento nuevo, cómo se sacan las plántulas del germinador para realizar el repique, qué ventajas o desventajas existen al repicar en las etapas de fosforito y mariposa, en qué etapa de la plántula se repica. Entonces, son conclusiones, son notas del facilitador, son evaluaciones que han pasado por una etapa teórica. Ojo, yo no voy a comenzar a hacer preguntas sin haber impartido la clase. Tengo que dar y partir la clase, saber cuáles son los nudos críticos en la enseñanza y a partir de allí hacer la formulación de preguntas y luego vamos a dónde. Luego nos vamos hacia lo que es lo práctico.
¿Cómo hacer el abonamiento? Dar a conocer a los agricultores los nutrientes que requieren plantas de café y cómo realizar el abonamiento correcto de las mismas, los materiales que se necesitan. Es importante anotar los materiales que se necesitan en cada una de las etapas, hacer una analogía sobre la nutrición del hombre y la planta, qué elementos requiere el ser humano para vivir, qué sucede cuando un ser humano no se alimenta. Son preguntas que van a hacer que el agricultor comprenda o vea la planta como que si fuese un ser humano y así va a haber un vínculo mayor entre lo que es el desaprendizaje y el nuevo conocimiento que les va a llegar. Conociendo la nutrición y el abonamiento de la planta. ¿Qué elementos necesita la planta para que pueda crecer y producir buenas cosechas? Solamente NPK. Y ahí ustedes pueden desarrollar la importancia de los microelementos, la importancia del oxígeno, la importancia de lo que es el mínimo de lipid, la importancia de que si falta un microelemento, que aunque la planta lo requiera en pequeñas cantidades, si ese elemento falta, se va a ver afectado el resultado productivo, más allá de que NPK esté en insuficiencia. Entonces, por eso hace falta repasar, por supuesto, estudiar con anticipación la clase que vamos a impartir, para que así sepamos preguntas consonas como, por qué, cómo, cuándo y cuánto abonar los cafetales. Entonces, es parte de qué? De la nueva conexión. Porque, ojo, algo muy importante que voy a decir, que eso no está aquí en este manual ni en los slides. Les voy a hablar de algo netamente humano. Muchas veces, este es un tema muy del ser humano, muchas veces el facilitador, aunque es un buen agrónomo, que tiene estudios, se siente intimidado al hablar con un agricultor porque el agricultor tiene 20, 30 años de experiencia, lo que él no tiene. Él tiene conocimiento científico, pero no tiene tanto conocimiento práctico, o quizás sí lo tiene, pero no como un agricultor. El agricultor tiene conocimiento práctico, pero no científico tecnológico. Entonces se siente intimidado con el facilitador que sí tiene conocimiento. Entonces, cuando yo me siento intimidado por otro ser humano, no hay vínculo. No hay vínculo. No existe un vínculo. Entonces, la idea es formar un vínculo, tanto usted como agricultor como el facilitador. O sea, yo no puedo vincularme bien con mi esposa, con mi enamorada, con mi novia si le tengo miedo. Igual, una esposa, si le tiene miedo al esposo, no puede vincularse. ¡Wow! ¡Qué terror! Viene mi esposo. Voy a arreglar la casa. Entonces, hacemos las cosas por miedo, no por amor. Entonces, acá el facilitador tiene que enseñar por amor y el agricultor tiene que ir a la escuela de campo por amor. ¿Amor a qué? A hacer bien las cosas, a saber la importancia de las nuevas técnicas que me ayudan aquí a tener mejor producción, a conservar el medio ambiente, a ser más rentable, más sostenible. Entonces, esta parte no está aquí en este slide y muchas veces no te la enseñan en ninguna clase. Yo te la estoy transmitiendo porque es lo que he evidenciado que muchas veces falla, es la desconexión de las experiencias, es la desconexión en la explicación, es la desconexión sobre cómo realizar una aplicación de un conocimiento nuevo, es no hacer que las cosas queden claras, es no poder conectar los tiempos. Pero ¿cómo así conectar los tiempos? Conectar el estímulo de la planta con la actividad que hay que realizar, con la necesidad de aprender lo nuevo. Entonces, cuando hablamos de escuelas de campo, no es como muchos se lo imaginan, que es de una vez, bueno, yo soy facilitador de escuela de campo porque conozco mucho de café, conozco mucho de cacao. No, yo tuve profesores que, bueno, pues tenían posgrados en la Universidad Complutense de Madrid, otros tenían posgrados en la Universidad de Oklahoma, y bueno, eran científicos y eran malísimos, no le entendía nada. Y tuve profesores que eran prácticamente nuevos, o sea, es decir, eran agrónomos que, bueno, hicieron un curso y les entendía más, es decir, aún me recuerdo de sus clases. Entonces, muchas veces, desde este punto de vista de la enseñanza, sepamos que no todo agrónomo super especialista es un buen profesor, es un buen facilitador. Es fundamental el hecho de captar, mejorar nuestras habilidades blandas para que cuando nos toque, por ejemplo, vamos a hablar de la clase de abonos orgánicos, del compost.
oye, ¿cómo yo enseño? Presten atención acá y ustedes van a tener esta guía, no me quiero quedar, yo quiero enseñar lo que es más crítico. ¿Cómo yo explico el compost? ¿Cómo yo explico la importancia de la materia orgánica? ¿Cómo la conecto? Fácil, con tu sistema gastrointestinal. ¿Cómo yo enseño la importancia de los microorganismos? Fácil, coloca la importancia del yogur en nosotros los seres humanos, de las bacterias acidolácticas, cómo ayudan a que estén más disponibles los elementos en tu estómago, cómo ayuda a regenerar la flora bacteriana de tu estómago. Coloco un ejemplo con una vaca, coloco un ejemplo entre la funcionalidad de la raíz y la funcionalidad de tu estómago. Coloco un ejemplo sobre la importancia de la regulación del pH en tu estómago. Un pH desbalanceado nos genera problemas gástricos a nosotros los seres humanos. Entonces, el agricultor rápido se va a identificar. Y ustedes hacen un chiste ahí en ese momento. Entonces, yo les estoy enseñando desde el punto de vista en que es muy fácil aprenderse una clase sobre compo. Pero, ok, ¿qué resultados estoy teniendo? ¿Me entendieron o no me entendieron? ¿Me comprendieron o no? O sea, lo ideal acá no es que yo me ponga allí a hablar. Lo ideal acá es que el agricultor me capte y realice esta nueva técnica que le voy a enseñar. No el agricultor, los agricultores, el grupo de agricultores. Entonces, por favor, asentemos las bases de la transformación y el cambio por medio de técnicas orientadas hacia fortalecer nuestras habilidades blandas de comunicación, de información, del uso del lenguaje, del buen uso del lenguaje, del respeto y también sobre el mejorar nuestra conexión. ¿Con qué materiales orgánicos contamos en nuestra finca y qué abonos podemos preparar para ellos? ¿Qué es el compost y por qué debemos de elaborar? ¿Por qué debemos de elaborar nosotros mismos? Bueno, en primer lugar, por la economía, por la facilidad. Podemos elaborarlo para utilizar los materiales que están disponibles en la zona, ¿no? Si alguien tiene vaca, tiene chancho, tiene caballo, tiene cuye. ¿Cómo preparamos el compost? Bueno, va a depender del compost que queremos utilizar. ¿En qué lugar ubicamos nuestra compostera? ¿Cómo utilizamos el compost en los cafetales? ¿Cuántos kilogramos vamos a colocar? Bueno, va a depender si la fertilización es orgánica, si es organomineral, del porcentaje de materia orgánica que tenga el suelo. Entonces, hay una palabra que ustedes seguramente la han visto mucho en redes, presten atención por favor, que es la palabra depende. Seguramente pues hacen chistes con eso, ¿no? Lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos con células, en este caso células vegetales, eh, muchas cosas dependen. La palabra depende no está mal, solamente es que no hay que abusar de utilizar. Ya que, pues, por ejemplo, para elaborar un compost, la rapidez con la cual este va a estar ya listo para ser utilizado va a depender de la temperatura. Si no es lo mismo compostar, no es lo mismo compostar Olmo, en Olmos, Lambayeque, que compostar en Huancayo. No es lo mismo. Entonces, por favor, tengamos eso en cuenta. No es lo mismo compostar en Cali, si alguien está en Colombia para que me entienda, que compostar en, o en Cali, en Tuluá, en Tuluá, perdón, que compostar en Neiva. No es lo mismo. O en el eje cafetero, no es lo mismo. No es lo mismo compostar en Guárico que compostar en Mérida. No es lo mismo. Entonces, eso tenemos nosotros que enseñar al agricultor. ¿Por qué? Porque muchas veces el agricultor es presa fácil de las redes sociales. ¿Qué sucede en cada superficie? ¿Qué característica presenta el agua? ¿Qué característica presenta lo que tiene que ver con la calidad de un agua? ¿Cómo gestionamos la calidad del agua que estamos utilizando, de los reservorios? ¿Cómo nosotros promovemos lo que tiene que ver con el buen trasplante del café? Y esto ustedes lo van a tener. Yo lo que quiero es hacer énfasis sobre todo es en el aspecto comunicacional, que es donde más se falla en las escuelas de campo. Las escuelas de campo no fallan porque el facilitador no tiene conocimiento o porque el agricultor no tiene ganas. Se falla porque no hay feeling, no hay conexión, no hay una interacción real. Bien sea por que se comienza con irrespeto o bien sea porque no hay una vinculación de acceso al cambio o de generación del cambio. La importancia de la sombra,
cómo deben de ser las ramas débiles o fuertes y resistentes a los vientos, cómo debe de ser su resistencia a las plagas y enfermedades, cómo debe ser su adaptación al clima, las hojas deben de descomponerse rápido o lentamente, es hospedero de enfermedades o plagas para el café, qué plagas o enfermedades pululan más en el lugar, qué especies de sombra conocen sus cafetales, qué sombra cumple con las condiciones mencionadas anteriormente, qué sombra cumple a medias condiciones. Entonces, acá lo que se trata es de llenarnos de preguntas para luego vaciar la respuesta y conforme a esa respuesta ir a lo práctico. Luego que vamos a lo práctico, vamos a reforzar la respuesta. Entonces, el facilitador tiene que ser una persona de verbo florido. Es decir, un facilitador no es quien tiene conocimiento, es quien tiene capacidad de comunicar lo poco que sabe. Es mejor una persona que tenga poco conocimiento, pero que comunique muy bien lo poco que sabe, a una persona que sepa mucho, un facilitador que tenga mucho conocimiento y que no sepa comunicar ni un 10% de lo que sabe. Esa parte es fundamental. Otro punto, la diferencia, bueno, acá hay muchas preguntas, muchísimas. Acá estamos hablando de sombra, pero también hay de poda, también hay de fertilización, de nutrición, de cosecha. Por ejemplo, acá, ¿qué diferencia existen entre la producción de café con sombra y de café sin sombra? Ahí está la respuesta. Solamente me va a quedar en las preguntas para poder que veamos todo. ¿Qué ventajas y desventajas se tienen si se compara un cafetal con sombra y un cafetal sin sombra? Hay muchas ventajas, muchas ventajas. Un cafetal con sombra, vamos a tener más calidad, pero la sombra no puede ser excesiva, ese es otro punto. Si la sombra es excesiva, también me va a generar los mismos problemas que un cafetal sin sombra. La sombra tiene que estar en un porcentaje adecuado. ¿Cuál es ese porcentaje? Hay que transmitirlo y hay que llevar, hay que desarrollar el plan piloto, el área piloto, para poder tener esa condición. Miren, ¿cómo se obtiene una buena semilla de café? ¿Cómo recolectar del árbol de café una buena semilla? ¿Cómo se seleccionan las semillas? Evitar romper las estaquillas y ramas para evitar el ingreso de enfermedades y la cosecha del siguiente año sea buena. No recoger hojas ni palo. El café cosechado se debe despulpar el mismo día para evitar la sobrefermentación. Todo esto es clave que lo podamos tener en cuenta. ¿Cómo hacer un buen beneficio del café? Esta guía está muy completa. Esta guía está muy completa. Yo lo que quiero, sobre todo, recuerden ustedes que el compromiso es que ustedes con este material puedan estudiarlo, puedan profundizar sobre la base de lo que es las recomendaciones, porque, como les digo, una escuela de campo no se construye solamente con conocimiento, se construye con ganas, con visión, con orientación, con herramientas, con dinamismo, con esquematización de la enseñanza, se orienta hacia lo que es el logro, hacia las metas, hacia el objetivo, hacia la capacidad de transformación, hacia lo que es el diseño de soluciones, hacia lo que es la utilización de los recursos existentes, a la minimización de costos. Entonces, por favor, tengamos en cuenta todas estas recomendaciones. Ya en la próxima sesión voy a estar hablándole más de lo que es el aspecto del cacao. Por tiempo no les mencioné, pero vamos a hablar también de cacao, por supuesto. Ya en esto hicimos énfasis mucho en café, pero también hay otras herramientas donde también quiero hacer mucho peso, es en el aspecto pedagógico, es en el aspecto de la pedagogía, de la enseñanza, de la transmisión de conocimiento, porque pues es algo que no se aprende muchas veces de la noche a la mañana. Se necesita de práctica, se necesita de cometer a veces errores. No sé si ustedes se recuerdan la primera vez que hablaron en público, a comparación de ahora seguro lo hacen mejor. Entonces, lo ideal es que pues podamos ser entendidos. Lo ideal es que podamos ser copiados. Yo, de hecho, recuerdo hace 3 4 años que me molestaba mucho cuando veía que me copiaban en redes sociales, pero ahora no me molesta, porque si te están copiando es porque los estás haciendo bien. Entonces, si alguien está, si un agricultor está, oye, hablando como tú, o está utilizando tus palabras es porque los está haciendo bien. Entonces, esto quiere decir que se está generando una buena conexión, más allá de que yo dure 3 horas hablando y que nadie me entienda. Entonces, también luego, por supuesto, va a haber una retroalimentación. Fácil, que exista facilidad de ejecución, cuál es el costo de ejecución de esa transformación,
cuál es el costo de mantenimiento de esa transformación, cuál es la seguridad que se pueda desarrollar, lo que tiene que ver con la implementación del cambio. Entonces, tenemos que esquematizar toda la enseñanza. Papelógrafo, papelotes o papelbón. Bueno, en los países se utiliza, hay muchos nombres para el papelote, papelógrafo. Hay uno que le llaman papelbón, otro le llaman hoja grande, está, para que nosotros podamos diagramar todo el trabajo, o si hay pizarra mejor, si hay un pizarrón mejor. Entonces, hay que construir esquemas indicando con sus propias palabras qué entienden de lo impartido. Entonces, tenemos que también hacer ver que el agricultor no sienta vergüenza por hablar como habla. O sea, yo no voy para allá a cambiar el lenguaje, el acento del agricultor. Yo lo que quiero es que él aprenda una técnica nueva. Entonces, fíjense ustedes el mejor ejemplo, porque todos, la gran mayoría somos cristianos, la gran mayoría hemos escuchado hablar de la Biblia. Entonces, acá es, ¿cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios? No matarás, no robarás, bueno, son solamente 10. Cometerás adulterio, fornicación. ¿Para qué sirve conocer estos 10 mandamientos? Para cumplirlo. Entonces, si yo conozco una técnica novedosa, tengo que hacerla. ¿Habrá personas que cumplen los 10 mandamientos de la ley? Sí, pero hay otros que no. ¿Quiénes son aquellas personas? Los que les gusta hacer las cosas bien, los que les gusta cumplir. Entonces, bueno, mira, entonces es una manera de, fíjense ustedes, una manera de conectar, bueno, vamos a comenzar por acá, pues. Vamos a comenzar por diferenciar entre quién cumple y quién no cumple. Porque es difícil cumplirlo. Ah, porque no los conozco, o porque los conozco, pero me gusta portarme mal, o porque, pues, no creo. Ah, puede ver. Es decir, tú te puedes encontrar un agnóstico técnico, un técnico agnóstico, un técnico, perdón, un agricultor ateo. O sea, me refiero, espero me entiendan, me refiero desde el punto de vista de que no van a creer lo que tú estás diciendo. Mira, con esta poda ustedes van a rejuvenecer el cultivo, con este nutriente ustedes van a poder producir más. No, no les creo. Bueno, ese es un ateo agronómico. Entonces, el mejor ejemplo, una vez más, es este. Espero me entiendan, por favor. Espero me entiendan lo que estoy tratando de transmitir, que es poner ejemplos sobre un objeto de estudio. Y este ejemplo nos va a ayudar a nosotros a que el agricultor sepa de que hay una enseñanza, hay una ley, usted la cumple, no la cumple, si no la cumple hay consecuencias, si la cumple hay ventajas, si usted la cumple a medias también hay ventajas, pero desventajas, entonces, bueno, seamos nosotros cónsonos con nuestro punto de vista y démosles importancia a no solamente conocer, sino también a hacer. Bien, mis estimados, muchas gracias por estos minutos, casi 2 horas, que ustedes estuvieron allí presentes. Quiero leer sus consultas, sus comentarios. Esta es la primera sesión de escuelas de campo para facilitadores, para técnicos en cacao y café, en donde, como les dije, voy a hacer énfasis 1 hora, 1 hora y media en el aspecto agronómico, pero no voy a dejar por fuera el aspecto pedagógico, el aspecto técnico, el aspecto de nosotros poder llegar, el aspecto de esforzarnos en ser más entendibles, más comprensibles y sobre todo, pues que podamos conectar con el agricultor. Esforzarnos en que la escuela de campo sea un aula de formación y de aprendizaje continuo. Muchas gracias, buenas noches. Les habló Pablo Romero Ramos de parte de AgroCat Perú. Saludos con todos aquellos que nos ven desde diferentes partes de Latinoamérica, que de seguro sé que nos están viendo de muchos países. Voy a leer los comentarios y ya estaré acá atento a poder responderles. Saludos con todos y muchísimas gracias.